Muy buenos días, señoras y señores. En nombre del Centro de Estudios Democráticos de América Latina, agradecemos su presencia en esta actividad que se enmarca en la iniciativa de los seminarios en línea, donde abordamos temas relacionados con los nuevos retos y nuevas dimensiones de la democracia hacia un nuevo contrato social. Hoy con actividad número 32 de este ciclo de actividades. Le solicitamos, por favor, cumplir con las siguientes recomendaciones: apagar el micrófono y el video. Para información de todos, la sesión será grabada y compartida como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos concluyendo a las 12:30 horas. Le solicitamos pedir la palabra con el instrumento que el Zoom proporciona o solicitarla por el chat. Las preguntas le rogamos que las circunscriban al tema abordado por el expositor. Si va a emitir un comentario, por favor que sea corto y puntual. Le cedo la palabra a Luis Fernando Díaz, vicepresidente de CEDAL. Adelante, Luis Fernando. Muchísimas gracias, Guido. Nuestra conversación de hoy trata sobre los cambios en las migraciones de América Central y sus efectos sobre la democracia. Para presentar el tema contaremos con el aporte de Hazel Villalobos Fonseca. Compañeros de CEDAL, hemos compartido con Hazel nuestro asombro y nuestra preocupación por las transformaciones que se perciben en los países vecinos del norte, tanto en los movimientos migratorios como en las políticas de referencia. La formación y la experiencia profesional de Hazel en política exterior y en gestión de proyectos son las credenciales que la preceden. Hazel ha llevado a cabo numerosas investigaciones sobre la realidad centroamericana, muchas de ellas sobre temas de seguridad, fuerzas militares, violencia y prevención del delito. Ella ha sido consultora para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño, ejecución, dirección y evaluación de proyectos financiados por la cooperación internacional. Por su aporte intelectual, Hazel ha sido reconocida con diversos premios y menciones. Y para nosotros ha sido un orgullo contar con ella, con su aporte en CEDAL por varios años, incluso como miembro de nuestra junta directiva. Actualmente Hazel es gerente técnica de la Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADEM. Y bueno, ya estoy alargándome mucho. Mejor que hable Hazel, que estoy seguro nos va a convencer de todo lo que yo acabo de decir. Hazel, por favor, bienvenida. Gracias, don Fernando. Gracias. No, primero que todo agradecer a don Carlos Rivera y a don Fernando por la invitación y a todos los miembros de la Junta Directiva. Para mí es un placer estar acá con ustedes compartiendo un poquito más y discutiendo sobre un tema tan importante y más que con el tema de lo que ha sucedido últimamente, no solamente en el contexto de la pandemia, sino el tema del contexto de los últimos meses de los flujos migratorios. Es un honor el poder estar acá y conversar sobre el respecto, ¿verdad? Igualmente, bueno, yo les traigo una pequeña presentación, realmente. El tema es muy complejo. El tema por sí solo es un fenómeno y es un fenómeno muy característico de nuestra zona centroamericana que difiere de otros flujos migratorios, otros fenómenos migratorios en el mundo. Mi idea, más que venir a hacerle una conferencia magistral, es tener un conversatorio con ustedes. Entonces, el poder analizar a profundidad y poder compartir también conocimientos y investigaciones que hemos hecho desde la Fundación para la Paz y la Democracia, como muy bien decía don Luis Fernando, en la cual soy parte del equipo. Voy a permitirme a poder proyectarles la presentación. Perfecto. Como les comentaba, de hecho, cuando don Luis Fernando y don Carlos me mencionaron el tema,
y poder conversarlo en menos de una hora es un gran desafío, es un gran reto. De hecho, cuando yo estuve en la universidad ya hace bastante tiempo, llevábamos un curso entero, un semestre solamente del tema del fenómeno migratorio en Centroamérica, ¿verdad? Y realmente actualmente hay diplomados, hay especializaciones de maestrías que hablan sobre el tema del fenómeno, ¿verdad? Sin embargo, he tratado de resumirles en la presentación como datos muy actuales sobre el fenómeno migratorio y sobre las características específicas de por qué ocurren de esta manera estos flujos migratorios en Centroamérica, ¿verdad? Y en la cual es muy importante poder resaltarlo porque Costa Rica es un actor muy importante en la región centroamericana y cómo esto influye o está relacionado al tema del sistema democrático, ¿verdad? Y ya sea que eso es uno de los temas que me gustaría reflexionar al final, y ahí se los digo para que lo apunten de una vez, ir identificando si el tema de los flujos migratorios o el fenómeno migratorio es una consecuencia o es una causa de debilitamiento de los diferentes regímenes democráticos en nuestra región, ¿verdad? Vamos a ver de una manera muy sencilla y resumida 5 grandes temas, ¿verdad? Primero que todo, cuando hablamos del fenómeno migratorio, es muy importante hacer una aproximación conceptual. Esto debido a que el tema ha sido estudiado por muchísimos años, es un fenómeno muy antiguo, de hecho, de la historia de la humanidad, y eso significa que la evolución ha sido también constante y su conceptualización ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, a veces nos abrumamos mucho cuando escuchamos sobre el tema de fenómeno migratorio o de migración o flujos migratorios o de categorías de migración, migratorias, tipos de migración. Entonces, es importante tener en cuenta estos conceptos para poder hacer un análisis más profundo del fenómeno como tal. Vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de cuál es la contextualización de la región en la cual queremos analizar el fenómeno migratorio. En este caso es Centroamérica, ¿verdad? Entonces es muy importante identificar cuáles son las características socioeconómicas, demográficas y políticas de esta región para poder entender también por qué se da este fenómeno migratorio. Luego vamos a conversar un poquito más a profundidad o más detallado sobre el fenómeno migratorio específico en Centroamérica, su influencia en las democracias de esta región y al final una pequeña reflexión de cómo se influyen entre sí la migración y la democracia, ¿verdad? Y cómo hemos también percibido cambios en esta relación a lo largo del tiempo. Como les comenté, vamos a hablar de algo muy general, de esas aproximaciones sobre estos conceptos. Es importante entender, ¿verdad?, que existen como 6 grandes conceptualizaciones o categorizaciones en el tema de la migración que es importante tenerlas claras. Entonces, primero que todo, hablar de categorías migratorias que son, ¿verdad?, que se definen los tipos de migración que son totalmente diferentes a las categorías migratorias. De hecho, las categorías migratorias, como lo vamos a ver en unos momentos, dependen mucho del marco normativo nacional, ¿verdad? Aunque el derecho internacional ha tratado de normar el tema del fenómeno migratorio, depende de cada país el tema de las categorías que han querido desarrollar para poder implementar un flujo migratorio más ordenado y respetuoso. El tema también, no solamente hay tipos de migración, hay tipos de migrantes, ¿verdad? Entonces también es importante ir definiendo y tener en cuenta esto, las consecuencias de la migración, que son diferentes al tema de las causas de la migración, y también un tema que se ha desarrollado tal vez en las últimas 3, 4 décadas y que es muy importante, que es la gobernanza de la migración, ¿verdad? Y que es un tema que específicamente en la región centroamericana tiene una particularidad que vamos a conversar más adelante. Y aquí vamos a iniciar. ¿Qué es la migración, verdad? ¿Qué entendemos como migración? Aquí es un tema muy importante porque al final a cabo los flujos migratorios o la migración, como les comentaba, es un fenómeno histórico, es un fenómeno que dependen de las condiciones socioeconómicas, de las condiciones culturales y de las condiciones políticas de un país o de una región, y prácticamente se define desde el derecho internacional, y en este caso hay todo
un interesante desarrollo de la Organización Internacional de las Migraciones con sus glosarios de términos, en la cual que es un desplazamiento de una persona o un grupo de personas desde su lugar de que reside o que habita hacia un nuevo destino, ¿verdad? Para establecerse de dos formas, de una forma permanente o una forma semipermanente. Cuando hablamos de flujos de migrantes, que es diferente al tema de la migración, es cuando hablamos prácticamente de las características de un grupo de migrantes o de un grupo migratorio que se da en un tiempo determinado, en un territorio determinado. Entonces, va a ser muy diferente también cuando hablamos de migración a cuando hablamos de flujo migratorio. Migración puede hablar, cuando hablamos de migración podemos estar hablando de solamente el movimiento de una persona o el movimiento de varias personas. Cuando hablamos de flujos migratorios, puede haber que difiere el flujo migratorio de la región centroamericana a la región Suramérica, o que difiere totalmente el flujo migratorio del año 2020 al flujo migratorio que ocurrió también en Costa Rica en el año 1950, ¿verdad? Tiene sus características diferentes. Cuando hablamos de gobernanza de la migración, se refiere, en resumen, en el marco normativo que regula el tema a nivel de cada país y a nivel internacional de estos procesos migratorios, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir todas las normas jurídicas de los convenios internacionales que existen y en las cuales cada país ha ratificado, pero también la normativa y la estructura a nivel nacional. Entonces también es un tema muy importante. Y cuando hablamos de gobernanza de la migración en flujos migratorios, tenemos que tomar en cuenta también el tema del contexto, el tema del periodo en que se produjo y el tema también de los dos países, de los tres países que siempre interfieren en el flujo, ¿verdad? ¿Cuáles son? El país de retorno, el país de destino, el país de origen y el país de tránsito, ¿verdad? Entonces, cada uno puede tener sus normas diferentes y por ende es muy importante tener coherencia en la gobernanza de la migración. Cuando hablamos, el otro concepto es importante cuando hablamos de categorías migratorias, es cuando nosotros estamos conversando sobre los diferentes tipos de permanencia que otorga un Estado a las personas extranjeras y que depende finalmente de la normativa jurídica nacional. Entonces, ejemplo, puede ser que una categoría migratoria en general de un país puede ser el tema del turista, ¿verdad? Que es una condición migratoria, o el tema de refugiado, o el tema de solicitante de asilo, etcétera. Eso depende mucho, aunque está regulado a nivel internacional, depende definitivamente de la normativa nacional de cada país, ¿verdad? Entonces puede ser que una categoría migratoria difiera totalmente de otra categoría migratoria de otro país. De hecho, en Costa Rica hay una gran cantidad de categorías migratorias, ¿verdad? Hasta el tema laboral, tenemos permisos para temas de trabajo laboral, temas laborales, tenemos también el tema de permisos por tema de estudio, etcétera. Luego de esto, y eso, el tema más importante y es el tema que se ha desarrollado más en el tema de la conceptualización de la migración, es el tema de los tipos de migración. Y aquí hay 5 tipos de migración, de hecho, bueno, también se habla hasta de uno sexto, que es el tema del tipo de desplazamiento, pero hay los 5 principales que se han desarrollado en las últimas décadas. Y es el primero, que es según su escala geográfica, luego el tema de las características del lugar de origen y destino, su temporalidad, su grado de libertad, su causa y la edad de las personas migrantes. Entonces, para el tema de escala geográfica, cuando hablamos de esta clase de de clasificación, el tipo sería la migración interna, ¿verdad? Que es prácticamente lo que conocemos también como desplazamiento interno, que puede ocurrir, que ocurre dentro del mismo país, ¿verdad? De una zona urbana, zona rural, una zona rural, una zona urbana, etcétera. Y en la cual ha sido un movimiento muy interesante y en la cual también se ha caracterizado mucho en los últimos años para Centroamérica. Y la migración externa o la migración internacional, que es la más popular, la que más se conoce y tal vez la que se ha encasillado muchísimo más porque hace muchos años la migración internacional se veía como una amenaza al tema de seguridad nacional.
ese enfoque ya fue pasado. Ahora vemos el tema migratorio, principalmente la migración internacional, desde un enfoque de derechos humanos. Entonces, pero sin embargo se conoció mucho y todavía en muchos países ha sido todo un tema controversial como tal, ¿verdad? Y en el caso de Centroamérica, nosotros tenemos las dos clases de migraciones, la migración interna como la migración internacional. Está el tema de las características del lugar de origen y destino, ¿verdad? Que casi siempre es un tema muy específico para la migración interna y como les mencionaba, desde zonas rurales urbanas, que es la más popular, pero también puede haber migración entre ciudades y migración de la zona urbana a la zona rural, que de hecho es todo un fenómeno muy interesante que se ha dado en varios países en las últimas décadas por un desarrollo de la telemática, ¿verdad? Principalmente en el tema de el acceso al Internet en las zonas más alejadas de las zonas urbanas y en el tema de transporte, y en la cual se ha hecho más creciente con el tema de la pandemia, porque hemos visto cómo con el tema del teletrabajo muchísimas personas ya no necesitan trasladarse a zonas urbanas para estar en su oficina, o también se han trasladado a zonas rurales porque por un tema del ambiente, por un tema de paz, un tema de tranquilidad y un tema también de disfrutar el tema de los beneficios que dan estas zonas rurales, han preferido trabajar desde ahí, ¿verdad? Entonces, de hecho, es todo un fenómeno que ahorita está en estudio de cómo también a raíz de la pandemia hay un tema de un nuevo flujo migratorio de este tipo de migración de las zonas urbanas a zonas rurales. El otro tipo que también es muy importante es el tema de temporalidad, ¿verdad? Que se clasifica en dos, en temporales y en el tema permanentes, y en el tema temporales está el tema de también de la subcategoría o el subtipo de estacionales, que tal vez ese es el que también es un poquito más conocido y ocurre mucho en el tema a veces hasta por causas socioeconómicas. ¿Qué quiere decir eso? Que por un tema específico laboral, por un tema de generación de empleo que sea estacional, ciertas poblaciones migran a otro lugar para ya sea recolecta de café, recolecta de cítricos, etc. En el caso de Costa Rica, para poder entenderlo un poquito mejor, es lo que nosotros definimos como la migración estacionaria de las poblaciones Nove Buglé, que muchas veces pasan de Panamá hacia Costa Rica para la temporada de recolecta de café. Ellos se definen como migrantes estacionarios, ¿verdad? Y ya entonces el país sabe que de manera constante, una vez o dos veces al año, tenemos este tipo de migrantes. Entonces ya hay una mejor forma para poder organizarse y poder estructurarse desde la gobernanza de la migración, ¿verdad? Y poder trabajar en un marco jurídico, en un marco de respeto de derechos humanos para poder darle las condiciones necesarias a estos migrantes que vienen por un tema totalmente estacional. Luego, el otro tipo de migración que nosotros también cuando analizamos el tema de los fenómenos migratorios tenemos que tomar en cuenta es el tema de forzosa o voluntaria. En general, desde el enfoque de derechos humanos, la migración debería ser siempre libre y de manera voluntaria. Pero como sabemos, esto no siempre ocurre, ¿verdad? Entonces tenemos aquella que en la cual y que es la forzosa, el desplazamiento forzoso, y casi siempre se da por causas políticas o causas en la cual mi vida está en peligro, ¿verdad? Y a veces esta tiene como resultado las solicitudes de refugiados y las solicitudes de asilo político, ¿verdad? Entonces, el tema de cuando nosotros conversamos de estas dos condiciones migratorias o categorías migratorias es porque se da por este tipo de migración que sería la migración forzosa. Y el otro tipo de migración, cuando definimos los flujos migratorios o cuando vamos a estudiar los flujos migratorios, es hacer la diferenciación entre infantil y adulto, ¿verdad? Y eso es un tema muy importante porque no toda la migración ocurren en personas mayores de 18 años. Y últimamente, y lo vamos a ver para el tema de Centroamérica, tenemos una tendencia de reunificación familiar,
en la cual ahora tenemos mayor cantidad de menores de edad, tanto niños de 0 a 14 años como adolescentes de 14 a 18 años que deciden migrar para ya sea reunificarse con sus familias o también huyendo sobre el tema de la violencia y la persecución que muchos de ellos tienen de pandillas o lo que nosotros conocemos también como maras en el norte de Centroamérica, ¿verdad? Y que también ha sido una característica de las últimas décadas en la cual podemos observar una tendencia al aumento de las personas menores de edad no acompañadas que empiecen a migrar a la zona norte de la región de América, ¿verdad? Del continente americano. Entonces, aquí hay un tema muy importante y es una tendencia que también vamos a analizar. Otro tema, y que aquí, digamos, no voy a profundizar tanto, es el tema de la cantidad de causas que pueden ocurrir en el tema migratorio, ¿verdad? Cuando nosotros empezamos a analizar el tema de los flujos migratorios, todas las personas tienen una motivación diferente para poder migrar, para hacer migración interna o para hacer migración externa, ¿verdad? Entonces, depende mucho también de la circunstancia o del contexto de su país y también de las motivaciones individuales de cada una de las personas. Entonces tenemos causas políticas, que es como las más conocidas, ¿verdad? Que es en la cual la persona no está de acuerdo con el sistema político, el régimen político de su país, o difiere de las ideas o de la ideología, ahora que estamos hablando de temas de ideología, difiere de la ideología del gobierno actual o de la administración actual, entonces decide migrar por ese tema, ¿verdad? Casi siempre cuando ocurre o hay esta causa, casi siempre hay un tema de solicitud de asilo político o de refugio, ¿verdad? Que es lo que más se entrelaza. Pero no siempre es la categoría, ¿verdad? Una persona simplemente puede migrar porque difiere de las ideas, pero no es necesariamente que vaya a pedir una categoría de refugiado o solicitud de asilo. El más popular, y es el que más conocemos, son el tema socioeconómico, y es porque realmente cuando empieza a existir los primeros fenómenos migratorios, era porque se da un tema de poder migrar para conseguir subsistencia o conseguir fuentes de empleo o fuentes de alimentación, ¿verdad? Entonces, por eso es lo que más conocemos y que ha evolucionado actualmente a que sea una migración para mejorar la calidad de vida y para obtener mejores oportunidades de empleo, ¿verdad? Y aquí van desde el tema básico socioeconómico, en la cual una persona migra a otro país para tener un empleo, porque en su país no había empleo, a como aquel que migra a otro país para tener mejor oportunidades de empleo, porque su desarrollo académico, porque su desarrollo laboral, ya las fuentes de empleo no son suficientes en su país. Entonces tiene que emigrar para poder tener un mejor desarrollo, mejor desarrollo socioeconómico. Entonces ahí es donde también nosotros hablamos de un movimiento que se llama fuga de cerebros y que ha sido también algo muy específico de la zona sur o de la región sur de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, en la cual vemos varias personas en cual migran a otros países, ya sea de América del Norte o de Europa, buscando mejores oportunidades porque tienen su calidad de estudio es muy alto, y tienen muy buenas oportunidades para desarrollo en otros países y no tanto en su país, ¿verdad? Está el tema cultural y eso también ocurre mucho cuando me encuentro en un país en el cual no me siento aceptado por un tema cultural, un tema religioso, porque no estoy de acuerdo con las costumbres o tradiciones que ahí se dan, entonces migro por un tema cultural. El tema familiar es el tema específicamente de la reunificación familiar, ¿verdad? Cuando mi padre o mi madre o mi abuelo, etcétera, cualquier tema de entorno cercano, familiar, está en otro país y en la cual yo quiero integrarme otra vez con esa persona o con esas personas. Entonces hay un tema también de migración por reunificación familiar. Otra causa, que es una causa que aunque ha existido en alrededor de los últimos años, bueno, casi de hecho ha sido un tema de todo, de lo que ha caracterizado el tema de la historia, pero que lo podemos ver en los últimos años con mayor
aumento es el tema de la migración a causa de factores ambientales. Y aquí es donde vemos también un auge en la región centroamericana, en las cuales muchas personas tienen que migrar de su zona de residencia porque están siendo amenazados por consecuencias dadas por desastres naturales como terremotos, huracanes, y en las cuales tienen que migrar. De hecho, el aumento de migrantes ambientales en Centroamérica en la última década ha sido muy alta. Y casi siempre esta migración por factores ambientales, aunque se da en la migración internacional, es más característica de la migración interna, ¿verdad? Como algunas personas tienen que migrar de zonas rurales, ya sea porque no reciben el apoyo necesario para hacer frente al tema de los efectos del cambio climático, principalmente en las zonas costeras, y tienen que migrar a otras zonas urbanas donde reciben mayor apoyo o al menos no se sienten amenazados por estos fenómenos ambientales. Y la última causa, por lo menos de las causas más conocidas, es el tema de causas bélicas o factores bélicos o conflictos armados, ¿verdad? Y que también fue un tema muy característico de nuestra región centroamericana a partir de los años 1950 y en la cual se extendió hasta el año 1988-89, y en la cual las personas tienen que huir de la región donde residen o habitan porque está ocurriendo un tema de conflicto armado, ¿verdad? Ese conflicto armado como tal pone en riesgo no solamente su vida, sino el tema de la producción, el tema de empleo, el tema también cultural, etcétera. Entonces necesitan migrar. Y esto en general son las causas principales. Otro tema que a mí me gustaría también conversar y el poder que quede claro, porque aquí estamos hablando de dos grandes corrientes o áreas académicas, ¿verdad? Del tema migración y el tema de la democracia. Entonces, es importante entender de qué estamos hablando de democracia, ¿verdad? Entonces, a mí aquí puse una conceptualización que es universal, ¿verdad? En la cual no nos vamos a perder ninguno de los que estamos acá, y que la palabra democracia proviene de las palabras griegas demos, que es decir, las personas, y kratos, que significa el poder. O sea, en otras palabras, simplemente es el poder del pueblo, que es una forma de gobernar y que depende principalmente o únicamente de la voluntad del pueblo. Pero aquí hay otro tema que todavía tenemos que profundizar más, que es el tema del régimen democrático, ¿verdad? Cuando hablamos de regímenes democráticos, y porque vamos a hablar de Centroamérica que tiene regímenes democráticos, es cuando nosotros hablamos que son sistemas que tienen como característica el tema de la democracia, ¿verdad? Pero que reúnen varias características que son muy importantes, y es que la persona cuenta con garantías individuales, con un mínimo de seguridad económica, donde se consagra el principio de la división de poderes, el de la elección popular de todos los gobernantes, que es como lo que más conocemos y los que más vemos en las escuelas y en el colegio cuando nos hablan de democracia, pero también el respeto pleno a los derechos humanos, y donde el régimen de partidos políticos permite el pluralismo ideológico y la alternancia en el poder, ¿verdad? Pero aquí hay dos cosas que yo quiero rescatar porque nos va a dar una mejor guía y contexto al tema de la exposición de hoy, y es que tiene que respetarse el tema de las garantías individuales y el disfrute pleno de todos los derechos humanos como tal. A nivel general, a nivel mundial, realmente el tema del contexto migratorio ha cambiado, no es el mismo que vivimos hace 20 años, no es el mismo que vivimos hace 10 años, definitivamente. Entonces, hay un estudio de la OIM muy interesante que hace una comparación de las tendencias principales del 2000 y el 2020, ¿verdad? Ha aumentado casi el doble del tema de los migrantes internacionales en 20 años. De hecho, ha sido una evolución más rápida que en las décadas anteriores. También ha aumentado un 1% la cantidad o la proporción de migrantes a nivel internacional. Hemos pasado de 2.8 a 3.5. También hay una tendencia mínima, pero sí hay una tendencia en que de migrantes mujeres, y en la cual también
aunque ha disminuido un poquito, también tenemos un porcentaje alto, todavía del 13.9% de migrantes que son niños, ¿verdad? En la migración internacional. El país que tiene la proporción más alta de migrantes es Oceanía, la región, perdón, con la proporción más alta de migrantes es Oceanía, el país es Emiratos Árabes, y en la cual esto ha sido permanente y se ha mantenido constante en las últimas 2 décadas como tal. Actualmente tenemos 164 millones de personas migrantes que están trabajando, que son un número de trabajadores. El valor mundial de todas las remesas, que esto es súper interesante porque vean el aumento tan significativo que hemos pasado de 126 millones de dólares a 689 mil millones de dólares, ¿verdad? Que ha aumentado casi en 4 o 5 veces más. Tenemos también, que es otra cifra muy importante, ¿verdad? Y que tenemos que reflexionar, es la cantidad de números de refugiados, que hemos pasado de 14 millones a 25.9 millones, y que tiene también una comparación similar, que de hecho pasa el doble, es el tema de números de desplazados internos. Y aquí entonces es un tema muy importante porque vemos que ya no solo aquí se identifica el primer cambio en las tendencias internacionales, en el tema migratorio, que ya el tema de la migración internacional no es el único fenómeno que tiene que preocupar a los países, sino el fenómeno de la migración interna o el desplazamiento interno, ¿verdad? Porque prácticamente en 20 años se ha duplicado. Otro tema importante es la cantidad de apátridas, ¿verdad? Que son personas que no reconocen como país de origen o nacimiento ninguno, entonces realmente no tienen nacionalidad, y actualmente hay 3.9 millones de personas en el mundo con esta condición. Y esto es un tema importante porque también nos da un panorama internacional para poder hablar también de lo que ocurre en Centroamérica, pero en general este panorama internacional tiene una tendencia que repercute en todas las regiones del mundo, incluyendo la nuestra. Si hablemos un poco de Centroamérica, recordemos algunos datos interesantes por ahí. El tema, primero a nivel de población, yo el dato que quise rescatar es el tema de la evolución de la población entre los 10 y 24 años, que es la población que está dentro de la definición de personas jóvenes o población jóvenes, y vemos el tema de la proyección, ¿verdad? Esta es una proyección desde la década de 1950 hasta la década de 2050, y vemos que es una proyección en general a la alza hasta el 2035 y viene un poquito en disminución, pero realmente la disminución es muy, muy leve hasta el 2050. ¿Qué significa esto? Y principalmente ejemplo para Guatemala, vemos que es una población muy alta. El Salvador es una población también alta, aunque viene un poquito de disminución, es considerablemente una proporción de población alta. El tema también de Honduras, que es el que está en color verde, ¿verdad? Que son los 3 países del norte de Centroamérica y en la cual su fenómeno migratorio es muy característico, vemos que hay una mayor presión de estos países para generar oportunidades para las personas jóvenes, que son personas que empiezan a estar en el tema de población activamente económica, en la cual van a exigir temas de fuentes de empleo, en la cual van a exigir oportunidades también de estudio y también el tema de seguridad y de salud, ¿verdad? Entonces hay una presión muy grande de los países el poder satisfacer esas necesidades de esta población que está en crecimiento demográfico en cada uno de sus estados, y en la cual entonces el estado, el gobierno, en los diferentes gobiernos están presionados en generar oportunidades. Entonces aquí ya nosotros empezamos a ver un dato interesante de hasta una posible causa, ¿verdad? Porque sabemos que a pesar de que los países centroamericanos a partir del 89 empiezan un proceso de democratización y de crecimiento de oportunidades, de desarrollo humano, de obviamente un tema de poder satisfacer las necesidades de sus habitantes, ¿verdad? Después de 3 décadas de guerras y conflictos internos, vemos
que realmente la evolución en esos aspectos ha sido muy lenta. Sin embargo, el crecimiento democrático más bien ha sido muy rápido, ¿verdad? Entonces, estas personas tienen que buscar esas oportunidades y si no las encuentran en sus países, necesitan migrar. Y de hecho, la tendencia de los flujos migratorios de Centroamérica a nivel de edades son personas prácticamente entre los 10 años hasta los 30 años, que es la proporción más alta de los flujos migratorios que tiene Centroamérica, principalmente hacia Estados Unidos. Luego de este, otro tema también importante a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Es el tema de la corrupción, cómo percibe el tema de los diferentes habitantes de estos países, el tema o la percepción de la corrupción. Esto fue el reciente índice de percepción de la corrupción que fue presentado en enero y en la cual la exposición en Costa Rica estuvo a cargo de la Asociación Costa Rica Íntegra y en la cual podemos ver en una escala de 0 a 100, donde 0 es prácticamente un país en la cual está totalmente o 100% corrupto, ¿verdad? Y en la 100 es donde perciben menos corrupción. Podemos ver cómo los países de Nicaragua, Honduras, Guatemala tienen menor tienen una mayor percepción de corrupción en ellos, ¿verdad? Y país, bueno, Costa Rica más bien tuvo una leve mejora y más bien sus pobladores o sus habitantes perciben menor corrupción. Sin embargo, eso también es un tema importante porque esto está ligado al tema de la confianza en las instituciones, al tema también del desarrollo humano, ¿verdad? Y que realmente los diferentes gobiernos puedan cumplir con la satisfacción de las necesidades de sus habitantes y vemos entonces cómo también los países de América del Norte, que son los que tienen un desarrollo o un flujo de inmigración más alto, están premiados por una percepción de corrupción mayor. Y aquí hay un poco el tema de la evolución en el índice, ¿verdad? Pero sin embargo vemos cómo también el tema de El Salvador, que está en color como naranja, el tema de Guatemala, que está en color amarillo, Honduras, que está en celeste, y Nicaragua, que está en verde, están más a la baja, ¿verdad? Y que por ende están más hacia incidencia del 0 y que por ende entonces, más bien ha aumentado la percepción de corrupción en estos países. Otro tema importante que es la otra causa, ¿verdad? Que es la causa de la violencia social o el tema de los homicidios dolosos en Centroamérica. Hablamos de homicidios dolosos porque es el indicador más estándar y el que tiene una concepción internacional más homogénea, ¿verdad? Y es por el cual nosotros medimos el tema de la violencia en los países. Aunque podemos ver, estos son datos del 2006 hasta el 2020 sobre la tasa de homicidios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, aunque hay una variación en la década, positiva, ¿verdad? Hay una reducción de esa variación de la tasa de menos 30 en Guatemala, de menos 7 en Honduras, del Salvador menos 45, vemos que todavía tenemos tasas muy altas. Hay que recordar que según la Organización Mundial de la Salud, cuando nosotros hablamos de epidemia de la violencia, es porque tiene tasas de homicidios mayores del 10. En este caso, vemos en el caso de Guatemala de 15.3, en el caso de Honduras de 37.6 homicidios por cada 100,000 habitantes y del Salvador de 19.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, ¿verdad? Pero todavía un dato todavía más interesante sobre el tema de la violencia social y que de hecho lo acaba de difundir el tema del proyecto Infosegura, que es un proyecto de Naciones Unidas en la cual está de manera constante analizando el tema de seguridad a nivel de la región, podemos ver cómo la violencia afecta principalmente en Centroamérica las zonas costeras y las zonas rurales. Y aunque hay una reducción sí, sostenida en la mayoría de los diferentes municipios, provincias o departamentos de esta región centroamericana, vemos también cómo en las zonas rurales más bien ha aumentado el tema de la violencia, ¿verdad? Y esto pues, si hacemos un análisis más profundo y más estructural, ¿verdad? Puede ser que muchas de estas zonas sean zonas en las cuales los gobiernos locales o los gobiernos nacionales no han podido tener presencia o porque no hay los programas o políticas públicas necesarias para profundizar en estas zonas, ¿verdad?
en las cuales son zonas en abandono y por ende son zonas que están siendo reclutadas o administradas por el crimen organizado. Aquí también, y hay un tema importante en el fenómeno migratorio, cómo el tema de del factor ambiente se une con el tema del factor violencia. Y es que hay varios estudios que se hicieron en las últimas 2 décadas que estudiaron que en las zonas donde ocurren el tema de desastres naturales son zonas costeras, porque son las que están más propensas al tema de los efectos del cambio climático. Entonces resulta que estas zonas, cuando ocurre un tema de un huracán, un tema de inundaciones, un tema de terremoto, el Estado no tiene una respuesta rápida. Entonces, ¿quién es el que está dando la respuesta rápida al tema de la reconstrucción de estas zonas o estos municipios que han sido abatidos por temas de desastres naturales? Es el tema del crimen organizado. Entonces, vemos también cómo muchas de estas zonas han sido totalmente administradas y reconstruidas y en las cuales la función del Estado o el gobierno lo hace estas organizaciones criminales, ¿verdad? Entonces, esto también produce una mayor asentamiento, una mayor aceptación a veces de estas personas que habitan en estas zonas hacia el crimen organizado, ¿verdad? O también, más bien, flujos masivos de migración de estas zonas a otras zonas, porque no solamente se interviene el factor ambiental, sino también el factor social. Y es aquí donde empezamos a ver lo complejo que es el tema del fenómeno migratorio en nuestra región centroamericana, porque no podemos hablar a veces de solamente una causa, sino de un montón de causas que se unen para que realmente ocurran estos fenómenos migratorios en la región centroamericana y principalmente en los países que son países de origen de los flujos migratorios, que es Guatemala, Honduras y El Salvador. Otro tema importante, la tasa de empleo abierta, ¿verdad? En la cual ha sido una tendencia bastante interesante, aunque sabemos que es un tema histórico y así siempre ha ocurrido característico de la región centroamericana, que Costa Rica tiene la tasa de desempleo abierta más alta de la región. Vemos también los otros países que tienen también tasas entre 2 a 4.8, 4.9. Aquí hay un tema interesante y sí me gustaría como conversarlo y dejarlo claro. El que signifique que un país tenga una tasa de desempleo más alta que otro, no significa que tenga, que el país que tenga la tasa de desempleo más baja no significa que no tenga una mayor cantidad de personas desempleadas. ¿Qué significa esto? Es que simplemente el índice o la tasa se construye con la cantidad de personas que están activamente buscando trabajo. Entonces puede ser que en aquellos lugares donde tenga una tasa menor, puede ser que las personas ya se cansaron de estar buscando trabajo porque no hay las oportunidades necesarias de trabajo y por ende más bien tienen que emigrar a otros países donde sí tienen oportunidades reales de encontrar trabajo. O también la otra consecuencia de esto es que aumenta considerablemente el empleo informal, porque ya no busco abiertamente un empleo, una oportunidad de empleo formal, sino entonces mejor dejo de buscar, ya no soy parte de la tasa de desempleo abierta, y ahora entonces lo que hago es ser parte del empleo informal, ¿verdad? Con todas sus consecuencias sociales, económicas, que tiene esta clase de empleo y que es una característica muy específica también el tema del tema del empleo informal de todos los países de Centroamérica, pero principalmente del Triángulo Norte. Otro tema importante que tenemos que conversar y que está en el enfoque también de desarrollo humano, ¿verdad? Porque ya vimos en la Filmina primera del contexto centroamericano la cantidad de jóvenes entre 10 y 24 años que tiene la región centroamericana y ahora vamos a ver cuáles son esas oportunidades de educación, ¿verdad? Y cuál es la mejor forma de verlo, que es el gasto porcentual del PIB de educación por cada país centroamericano y lo que hice fue hacerles un ejercicio del 2010 a 2020, ¿verdad? Entonces,
vemos índices, vemos gastos porcentuales que van desde el 2% hasta el más alto, que en este caso sería Costa Rica, del 7%, ¿verdad? Con un promedio de 4.58. Entonces, con este promedio regional podemos ver que países como Guatemala, países como El Salvador, países como Nicaragua se encuentran debajo del promedio regional centroamericano en el tema del gasto porcentual, y que son los mismos países que vimos inicialmente, en la cual tienen una población joven en crecimiento. Y el otro tema que también, o el último indicador que sí me gustaría el poder compartirles con ustedes, es el gasto porcentual del PIB en sanidad. Y eso es un tema muy importante ahora con el tema de la pandemia, ¿verdad? Que ya otra vez volvimos nuestra mirada al tema del gasto en tema de salud pública principalmente, ¿verdad? Y entonces analicemos un poco cómo está este índice a nivel de Centroamérica. El promedio del 2020 de la región era 4.10% del gasto del PIB anual, y en la cual podemos ver cómo Guatemala, Honduras, son de los países que están debajo de este promedio, ¿verdad? Ahí El Salvador apenas está rescatable, pero podemos entonces de una vez analizar y concluir que los países que tienen flujos migratorios de salida o que tienen mayor inmigración son los países en los cuales sus indicadores de desarrollo en general son menores, ¿verdad? Otro tema también importante es el tema, y que tiene que ver con el tema de la democracia, es el tema del apoyo a la democracia en Centroamérica. Lo que hicimos es a partir de los datos de Latinobarómetro y la tendencia que existe, ¿verdad? En el 2009 teníamos un 73.9% de las personas que fueron entrevistadas apoyaban como sistema democrático de su país el tema de la democracia, y vemos cómo ha caído casi un 10%, ¿verdad? Que fue el último en el 2018. Vemos que más bien hay una tendencia a la disminución considerable en este tema de apoyo a la democracia en la región centroamericana, ¿verdad? Y esto podemos hacer también un análisis, y esto podría ser una exposición totalmente diferente de todas las causas o razones en las cuales las personas que habitan los países centroamericanos tienen una percepción menor, ¿verdad?, de que la democracia debería ser ese sistema ideal de cada uno de sus estados. Sin embargo, podemos ver que eso tiene consecuencias bastante graves en el tema de ejemplo, del tema de la confianza en instituciones públicas, en el tema de la satisfacción plena de sus necesidades como habitantes de país, ¿verdad? Y en el tema de que prácticamente a veces no les interesa lo que ocurre en su país, entonces dejo de participar, o mejor me voy en otro país y tengo una vida política menos activa, ¿verdad? Y eso significa que también da oportunidades a otras personas con ideologías y pensamientos no aptos al tema de la democracia, y deja entonces que estas personas o estos movimientos tomen mayor fuerza en estos países centroamericanos, que ha sido también una tendencia que hemos visto en la última década, principalmente en países como El Salvador, Honduras, Nicaragua, ¿verdad? El otro tema bastante interesante que está relacionado al tema de la democracia es cuántas personas han dicho que en algunas circunstancias prefieren un gobierno autoritario. Igualmente para la región centroamericana. Y podemos ver, aunque es un porcentaje menos del 20%, vemos cómo desde el año 2008, donde había simplemente un 8.9% de estas personas que pensaban que el gobierno autoritario era una mejor o era preferible ante la democracia, como aumentados a un 18% al 2018, que como les digo es el último año del tema en la cual podemos buscar esta pregunta en el Latinobarómetro. Entonces aquí todavía se vuelve hasta un poco más peligroso, porque ya la gente deja de creer como la democracia como el sistema ideal de gobernanza de su país, hasta que haya una preferencia un poquito mayor al tema del gobierno autoritario, ¿verdad? Y es aquí entonces, teniendo en cuenta todos estos datos, yo creo que ya hemos contextualizado a qué es lo que nosotros nos enfrentamos en Centroamérica. Ahora sí, hablemos del fenómeno migratorio en nuestra región centroamericana, ¿verdad? Yo creo que no es secreto para nadie, ¿verdad?
Y aunque esos son datos del 80 al 2010, que es uno de los datos más actualizados que tiene CEPAL, que es el que también a nivel de América, es América Latina el que lleva los datos más actualizados, vemos cómo a partir de la evolución de la tasa de migración neta, es decir, lo que hacen es restar el fenómeno de inmigración al fenómeno de migración, ¿verdad? Vemos que Costa Rica, Panamá y Belice registraron mayor inmigración que emigración, o sea, están positivos. En otras palabras, es que reciben más de lo que las personas salen, ¿verdad? Y es aquí también donde podemos identificar y que ha sido también un tema de constante en la tendencia migratoria o el fenómeno migratorio en Centroamérica, más bien como Costa Rica y Panamá son países de destino de los diferentes flujos migratorios que existen del norte de Centroamérica, ¿verdad? Que no solamente Estados Unidos es un destino, no solamente Unión Europea es un destino, sino también Costa Rica y Panamá. Y más bien vemos que tienen un resultado negativo en esa tasa, es los demás países, ¿verdad? Lo que es Guatemala, Honduras, El Salvador, y Nicaragua, ¿verdad? Que más bien lo que hacen es expulsar más personas que las de que reciben como tal. Otro tema importante es el tema de refugiados, ¿verdad? De hecho, el tema de refugiados vemos en la región centroamericana, bueno, esta es América Central porque ya incluye los otros países, vemos cómo hemos pasado desde el año 2000 a tener 292.900 solicitudes de refugio por año a tener 315.779, ¿verdad? Y aquí vemos también que es un tema importante, que es por país, cuáles personas de qué nacionalidad o de qué país son las que más piden solicitudes de refugio, ¿verdad? Y cuáles son El Salvador, en primer lugar, después Guatemala, tercero Honduras y Nicaragua, que tal vez aquí ya para el año 2019-2020 veamos una tendencia mínima, ¿verdad?, de subida de Nicaragua, que por las circunstancias políticas que dieron inicio desde abril 2018, se ha duplicado la cantidad de solicitudes de refugio que hacen las personas nicaragüenses, principalmente hacia Costa Rica y hacia Estados Unidos. Otro tema importante cuando hablamos de migración es el tema de las remesas, ¿verdad? Que es el tema del impacto económico de los fenómenos migratorios. ¿Cuánto significa el porcentaje de remesas en cada uno del PIB de cada uno de estos países? El primero definitivamente es El Salvador, que tiene un 21.4% del impacto de remesas en su PIB. El segundo es Honduras. El tercero es Guatemala y el cuarto Nicaragua, ¿verdad? Y en muchísima menor proporción Costa Rica y Panamá. ¿Esto qué significa? Que el tema de las personas migrantes es muy importante, principalmente la migración interna, para su país y para el desarrollo económico de su país, ¿verdad? Y para la manutención de muchas familias que actualmente residen en esos países y en las cuales sus familiares viven en los otros países y trabajan en otros países para poder enviarle el dinero para la subsistencia. Un tema importante en el tema también de refugiados es que el 38% de las solicitudes que se hicieron en el 2018, las cuales fueron 315.779, solamente de Centroamérica, el 38% correspondieron a Salvador. De hecho, es un tema muy interesante en la tendencia también, y lo podemos ver en Costa Rica. En Costa Rica, bueno, hay toda una estructura que eso podemos profundizar también después, porque realmente es muy grande ese tema de la migración, ¿verdad? Y cada país es un mundo totalmente diferente, pero en Costa Rica el tema de la solicitud de refugio y el dar de solicitud de refugio es una de las funciones del Tribunal Administrativo de Migración, ¿verdad? Que es el único tribunal de toda casi América Latina que hace esta función, ¿verdad? Y es una muy buena práctica, en la cual una de sus tendencias es que ha aumentado la cantidad exponencialmente de personas
que solicitan refugio, y esa tendencia que es centroamericana también se percibe en Costa Rica, que es el de personas salvadoreñas, ¿verdad? Pero también ha aumentado el tema de personas nicaragüenses, y la otra población que se ha metido en el tema de las tendencias estadísticas es Venezuela, ¿verdad? Y obviamente sabemos las razones tanto de Nicaragua como de Venezuela. El otro tema es que el 27% fueron nicaragüenses los solicitantes de refugio a nivel centroamericano, de las cuales el 73%, o sea, muchísimo más que la mitad, se hicieron hacia Costa Rica. En este momento, el principal destino de las personas solicitantes de refugio de Nicaragua es Costa Rica. Los otros solicitantes de El Salvador, Guatemala y Honduras se concentran más bien hacia Estados Unidos, y en segundo lugar México, y el tercer lugar es Costa Rica. España es el tercer lugar de destino para salvadoreños, y Canadá para los guatemaltecos. Y eso es un tema muy importante porque nos da también una claridad de por dónde andan los flujos migratorios, principalmente en el tema de los refugiados. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis de entonces, a partir de estos contextos, ¿verdad? Porque vemos que a pesar de todos que llevamos ya casi 3 décadas después de los acuerdos de paz, en la cual deberíamos de estar apuntando y tener un mayor desarrollo humano, ¿verdad? Vemos también que la tendencia a la migración sigue aumentando, los desplazados internos siguen aumentando, y el tema de los índices de desarrollo más bien vienen en detrimento, ¿verdad? Y todavía los estados de derecho en construcción, todavía no son capaces de satisfacer las necesidades a sus diferentes poblaciones y a los diferentes también territorios, ¿verdad? No sean, tal vez los países se han centrado mucho en las zonas urbanas y hemos dejado las zonas rurales, obviamente justificadas en países como Guatemala, Nicaragua, donde su extensión territorial es inmensa, y la descentralización es muy poca. Sin embargo, podemos caracterizar el flujo migratorio en grandes 4 vertientes, ¿verdad? La primera, la característica de 1950 al 89, que las principales causas de los flujos migratorios que se dieron durante esas décadas fueron por un tema socioeconómico, pero principalmente por el conflicto bélico, ¿verdad? Y porque huían de la violencia política de la cual eran víctimas en sus países por los diferentes gobiernos autoritarios o los regímenes autoritarios que se establecieron durante esas décadas. Vemos una diferencia en la caracterización de estos flujos a partir del 89 al 2000, donde sigue siendo importante el tema de la causa socioeconómica, el poder tener una mejor calidad de vida, con un tema de mejor empleo, ¿verdad? O simplemente tener empleo, porque en mi país no encuentro empleo, pero también le sumamos uno, que es la violencia social y seguridad. Hemos pasado de una violencia en la cual yo sentía amenaza contra mi vida por el gobierno, ¿verdad? Ahora sentir amenaza por mi vida, por el crimen organizado, por las pandillas que se empiezan a fortalecer y establecer y a fortalecer en estas décadas en Centroamérica, ¿verdad? La tercer movimiento o la tercera tendencia es el tema del 2000 al 2010, que aquí todavía sigue el tema de la violencia social y seguridad, que definitivamente sigue siendo la tendencia desde la época del 90 hacia acá, pero aquí le agregamos el tema de ambiente, que ya empezamos a ver más movimientos o causas de flujos migratorios por el ambiente, que lo que les contaba anteriormente, ¿verdad? Cómo se relaciona la violencia social con las causas, factores ambientales, pero hay un aumento considerable, que cosa que digamos no fuese que no existiese, pero que hay un aumento considerable de los niños no acompañados, ¿verdad? Entonces, aunque teníamos siempre dentro un porcentaje alto dentro del flujo migratorio de personas menores de edad, es aquí cuando ya empieza a apuntar. Y de hecho, hasta la actualidad, se registra un alrededor de 1 millón de personas menores de edad en las cuales han sido deportados desde Estados Unidos hacia el Triángulo Norte, ¿verdad? Y esos son los que se registran en deportaciones, ¿verdad? No sabemos cuántas personas realmente cruzaron las fronteras, que siendo menores de edad, y en las cuales lograron llegar, o a otras que simplemente no llegaron porque sus vidas corrieron peligro durante todo el tema del tránsito de la persona migrante hasta esa zona. Y del 2010 al 2020 vemos
todavía un fenómeno migratorio más complejo, más retador, donde tenemos una causa más, ¿verdad? Y en la cual la repuntaba en el último lustro, que es cuando las personas huyen de sus países, son migrantes, por violencia por orientación sexual. Y eso ha aumentado, de hecho, hay ya un porcentaje considerable de personas que están solicitando refugio, que su justificación para poder obtener refugio es que sus vidas peligran por su orientación sexual como tal, ¿verdad? Pero también vemos otras características bastante interesantes que de hecho empiezan a repuntar, además del de los niños no acompañados, que es un fenómeno que sigue durante este tiempo, pero sino también de las caravanas migrantes, que ahorita vamos a hablar de esa característica en el fenómeno migratorio, ¿verdad? Y otra que también está relacionado con el tema de las caravanas migrantes centroamericanas, que es el tema de los flujos migratorios masivos extracontinentales. Que también vamos a conversar de ellos, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pero que viene a hacer una característica de esta década y definitivamente viene a cambiar la gestión de la migración, la gobernanza de la migración y hasta el impacto en el sistema democrático de los países, ¿verdad? Ese tema de las caravanas y el tema, digamos, de esos otros tipos de migración por otras causas. ¿Qué son las caravanas, verdad? Porque hemos escuchado muchas de ellas. Hace poco hubo una noticia de ahora la caravana en el marco de la pandemia. Muchos países creyeron que los flujos migratorios se iban a disminuir y que las caravanas iban a desaparecer. Sí se disminuyeron, pero no desaparecieron. Y eso significa un reto muchísimo mayor. Si ya las caravanas migratorias eran un desafío para los países de tránsito y para los países de destino, ahora se vuelve muchísimo mayor en una época, la pandemia, donde el tema de la salud pública, el tema también de tener el tema de las mínimas medidas sanitarias se vuelve más complejo para poder, de estos países, poder darles ese tema a las personas migrantes, ¿verdad? Entonces, es un fenómeno de las caravanas migrantes que se reapunta, ¿verdad? Siempre ha existido, pero se reapunta a partir de octubre del 2018, ¿verdad? Que es la primera caravana que sale de Honduras. Buenas tardes. Es una modalidad que tiene dos características. Una, se tiene que realizar vía terrestre. Y la dos, se realiza en grupos significativos, o sea, es masiva. Y eso es un tema importante porque a pesar de que existía el término, existía el movimiento, las personas en el norte de Centroamérica no había sido algo muy popular. ¿Cuándo se populariza con esto? Con las caravanas de migrantes extracontinentales. ¿Qué es? Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué es migrantes extracontinentales? Son los movimientos de personas migrantes que vienen fuera del continente americano. Entonces, de hecho, aquí tuvimos flujos de personas, y Costa Rica fue el que sufrió un poquito más de estos flujos, principalmente de África, de Asia, que ocurrieron a partir del 2016. De hecho, también tuvimos que eso era también por personas migrantes de Cuba, ¿verdad? Que fue cuando en el 2012 se empezaron a hacer un poquito más débiles el tema migratorio. En el 2014 se volvió a tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos y llegó el chisme, ¿verdad? Que se iba a eliminar aquella política que había de pies mojados. Entonces, fue una ola de migrantes cubanos corriendo hacia Estados Unidos para lograr antes que se fuera esa política, ¿verdad? Y eso ocasionó un gran reto, un gran desafío, principalmente para Panamá, Costa Rica y también para toda América Central, el poder dar o el poder satisfacer las necesidades y poder asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de estos movimientos en tránsito, ¿verdad? Pero también ocasionó que los migrantes que querían ir a Estados Unidos, principalmente el Triángulo Norte, se dieron cuenta que una forma segura que había era las caravanas migratorias. ¿Por qué? Porque obligan a los países de tránsito a dar las medidas mínimas para que se respeten los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, los países tienen que poner sus fronteras,
el tema de los campamentos, dar el tema también de las medidas de salubridad mínimas, hay mayor seguridad, se disminuye también el efecto del coyotaje, etcétera. Entonces, se empieza, principalmente los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, observar que es una excelente forma de ahora en adelante de hacer sus flujos migratorios, de hacer su recorrido migratorio, ¿verdad? Y además, otra cosa interesante de las convocatorias que se dan a partir de 2018 es que esas convocatorias de las caravanas se hacen por redes sociales, cosa que antes no era tan fácil hacer la convocatoria, ¿verdad? Porque era una convocatoria muy manual, muy de voz, de cada uno, de ir a tocar la puerta del vecino a ver quién quería migrar. Ahora se hace una convocatoria en redes sociales, se hace masiva y en un día llegan todas las personas que quieren migrar y se empieza el tema del camino, ¿verdad? Entonces aquí ya vemos un efecto del tema de las redes sociales, ¿verdad? Que es otro tema totalmente para poder profundizar, y yo sé que se ha hecho también reflexiones sobre esto, ¿verdad? Del tema de la influencia de las redes sociales en el tema de los sistemas democráticos y en los contextos sociales actuales, principalmente en Centroamérica. Como les digo, tienen beneficios el tema de las caravanas migrantes para la persona migrante, que es mayor protección a estas personas, ¿verdad? Están menos expuestos a delitos o abusos en la ruta, porque van acorpados, hay mayor asistencia de entidades gubernamentales y no gubernamentales y menor costos asociados, porque no es necesario contratar a ningún coyote ni ningún traficante para cruzar fronteras. Sin embargo, ha aumentado a partir de esas caravanas el tráfico ilícito de migrantes también, y también ha aumentado la cantidad de personas menores de edad no acompañadas que migran, porque ahora, aunque vayan solas, van acompañados de adultos, entonces sienten más seguridad, digamos, que no era lo mismo emprender el viaje que se hacía sola. Ahora puede emprenderlo, va sola porque no va con ningún familiar y menos con sus padres, pero va en un movimiento en el cual le da cierta seguridad en su viaje como tal. Aquí, esto lo voy a pasar muy rápido, de hecho fue una ponencia excelente que hizo Abelardo Morales ante el Estado de la región del año pasado, y en la cual analizó país por país los factores para las migraciones internacionales y para las migraciones internas, ¿verdad? Entonces aquí está país por país, que es lo a estas personas salir de sus países, ¿verdad? Porque no, o sea, y aquí es un tema de reflexión. ¿Qué motivo yo como persona puedo tener de salir de un lugar para enfrentarme el montón de riesgos que estas personas se enfrentan para llegar caminando hacia una frontera, ¿verdad? O, bueno, entonces vía terrestre o en un carro, con todas las violaciones de derechos humanos, con todo el hambre que puede pasar, el tema de la inseguridad que puede pasar, pero ¿qué me motiva? O sea, ¿qué situación tengo que estar en peor para poder hacer esto, ¿verdad? Es un tema también de reflexión y de poder entender y que es un tema también de que aquí podemos ver que hay un fallo de los sistemas democráticos de nuestros países en asegurar esas garantías individuales y el desarrollo pleno de esas personas en cada de sus países, y que por eso ocasiona el tema de los flujos migratorios masivos. Entonces aquí está para Guatemala, está para El Salvador, está para Honduras y está para Nicaragua. Lo que voy a hacer es que esta presentación se la voy a pasar a don Carlos Rivera y a don Luis Fernando para que la puedan compartir con ustedes y analizarlo un poquito mejor, porque si no, aquí me dan hasta las 2, bueno, ya casi las 2:30. Buena idea, Hazel. Sí, ya voy. Y en general, otro tema importante de la gobernanza de la migración es el tema de la C4, que también influye el tema también de que hayan estas caravanas, ¿verdad? Porque se brincan el tema de la revisión de las fronteras de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que son los que tienen el tema del convenio de la C4, ¿verdad? Otro tema importante es la invisibilización del fenómeno de migración de norte a sur,
casi siempre cuando hablamos de migración en Centroamérica solo lo vemos hacia el norte, todo el mundo migrando hacia Estados Unidos, ¿verdad? Y todos los retos que enfrentan. Pero ¿qué pasa Panamá y Costa Rica? No solamente como países de tránsito, como también como países receptores, ¿verdad? Y aquí el desarrollo, el apoyo de las organizaciones internacionales o los organismos internacionales en crear en conjunto con los gobiernos políticas de reinserción e integración es mínima, ¿verdad? Entonces eso ocasiona también, como vamos a ver, un tema de alguna consecuencia hacia el tema de los sistemas democráticos de Panamá y Costa Rica. Efectos del COVID a nivel general de las deportaciones disminuyeron un 41% del 2019 al 2020, pero realmente el tema de las remesas aumentaron, ¿verdad? Tenemos menos migrantes porque fueron deportados, pero los migrantes que quedaron enviaron más dinero, en conclusión, ¿verdad? Sin embargo, hay un peligro inminente de consecuencia del COVID o la pandemia hacia los flujos migratorios, y es que el tema socioeconómico se vino abajo. Tenemos muchísimo desempleo, menos oportunidades socioeconómicas, y esto puede ocasionar otra ola de flujos migratorios, principalmente por causas socioeconómicas. Otro tema importante en el tema, también ahora sí el tema ya un poquito más del tema sistema democrático, el tema del cambio específico del flujo migratorio nicaragüense. Teníamos el flujo tradicional de esas personas migrantes, principalmente hacia Costa Rica, eran migrantes económicos con muy pocos recursos económicos y con ninguna intención de participar o que no tenían ninguna formación política. Vemos un cambio considerable a partir de abril de 2018, tenemos personas principalmente jóvenes, ¿verdad? Y solteras con estudios universitarios y con formación política que han sido miembros de algún movimiento político. Entonces, esto va a ser muy interesante, no solamente en el tema de la injerencia de este grupo en las próximas elecciones de Nicaragua, sino hasta los mismos movimientos y el mismo aprendizaje mutuo que pueda tener con movimientos políticos nicaragüenses costarricenses. Entonces va a ser muy interesante estudiar cómo va a ser esa tendencia, cómo va a ser esa característica, ¿verdad? Y cómo estos grupos de movimientos políticos podrían influenciar en comunidades o en movimientos políticos costarricenses. En conclusión, definitivamente el tema del flujo migratorio tiene una relación con la democracia, no solamente del enfoque de las tres vertientes que ahorita lo vamos a ver, sino como principalmente para la región centroamericana como una consecuencia del debilitamiento de los regímenes democráticos. ¿Eso qué quiere decir? Que las democracias que han estado en fortalecimiento desde el año 89, como han dicho los acuerdos de paz, no han logrado crear los escenarios necesarios para darle protección a las personas habitantes, a sus conciudadanos, y esto ha ocasionado que existan olas masivas de estos flujos migratorios, y en que en lugar de disminuir y contener, más bien vamos hacia el aumento, ¿verdad? Y aquí hay retos desde el enfoque del país destino, ¿verdad? Que tiene grandes retos en gestión migratoria. Eso significa que necesitamos fortalecer el sistema de gestión migratoria en cada uno de esos países, pero también el tema de la reinserción e integración de la persona migrante, cómo podemos darles las herramientas no solamente sociales, culturales, sino hasta políticas, para que estas personas que son migrantes y que se volvieron migrantes permanentes o refugiados solicitantes de asilo, se incorporen a la vida social y a la vida política de cada uno de esos países, ¿verdad? De sus países de destino. El país de tránsito, que como es como Costa Rica, ¿verdad? Igualmente, Costa Rica es país de destino, igualmente grandes retos en la gestión migratoria, como podemos ver cómo en los últimos años el gobierno de Costa Rica le ha tocado recolectar fondos e irse para la zona norte a dar contención en esa zona, ¿verdad? Con todos los retos que esto significa, y también asegurar la protección de los derechos humanos, porque es obligación, según convenciones internacionales, que el país de tránsito haga respetar los derechos humanos de las personas, aunque estén en condición regular o en condición irregular en su travesía, ¿verdad? Y después el tema del enfoque del país de origen, que definitivamente es un análisis profundo de que por qué están ocurriendo esta migración y que está ligado al debilitamiento de la democracia en esos países, ¿verdad?
Bueno, esto me lo voy a brincar un poquito y aquí nada más lo dejo brincando, ¿verdad? Dos temas. Lo que significa la nueva política del presidente Biden, ¿verdad? Sabemos que Trump fue una administración bastante fuerte en el tema de la condición, de flujos migratorios o el tema del fenómeno migratorio, ¿verdad? Y eso también ocasionó una mayor violación de los derechos humanos en el tema del tránsito, ¿verdad? Y también hasta una amenaza al sistema democrático de los países que firmaron el tema del decreto del tercer país seguro y en la cual obligaba a que las personas que estaban solicitando refugio o asilo no deberían de esperar en Estados Unidos, sino que podían esperar en un tercer país seguro, y eso significaba que estos tres países tenían que adoptar a esta persona sin importar su nacionalidad, y además eso significaba un reto en poder entonces mantener a estas personas, un reto también en darle las oportunidades necesarias para el tema de disfrute de sus derechos humanos mientras que esperaban la resolución de la solicitud de refugio o la solicitud de asilo, ¿verdad? Entonces eso iba a generar mayor presión en estos países, como generó hace 20 años el tema del flujo grande que hubo de personas migrantes, de personas que retornaron por un tema de política estadounidense y en las cuales que estábamos en un tema de contexto muy débil en el año 90, teníamos estados y democracia muy débiles, no fueron posibles estos países de El Salvador, Honduras y Guatemala, principalmente El Salvador, darles las oportunidades necesarias, darles las satisfacciones necesarias de este flujo migratorio y después se convirtieron en lo que nosotros conocemos como las maras, ¿verdad? Entonces esto iba a generar esa presión fuerte y que ya había ocurrido en el pasado. Ahora hay toda una expectativa, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir con esta administración? Ya se firmó una derogación de decretos, ¿verdad? Y unas ciertas condiciones que puedan promover en este tema de la pandemia o apenas haya el tema de mejor condición de las medidas sanitarias de la pandemia, que haya otra vez flujos migratorios más altos. Y aquí finalizo, y que siempre me encanta finalizar con este tema. El otro año cumplimos 35 años de los acuerdos de paz y todavía quedamos debiendo muchísimo en cooperación, democracia y libertad para la paz y el desarrollo. Y lo vemos con el tema de los flujos migratorios. De hecho, dentro de este apartado en los acuerdos de paz decía que había que fortalecer esto, principalmente el sistema democrático, para que los flujos migratorios disminuyeran, ¿verdad? Y que las personas que quisieran quedar y que podían ver pleno desarrollo de su desarrollo humano y también de su libertad y el tema del disfrute pleno de sus derechos humanos. Aquí dejamos en duda si realmente hemos logrado eso como región centroamericana o tenemos un detrimento en aquella evolución o aquella tendencia de los cambios en los flujos migratorios de Centroamérica que vimos en diapositivas anteriores. Más bien hemos agregado más causas y más bien tenemos una tendencia a un flujo migratorio más alto que en los años 90 como tal. Y muchísimas gracias. Y perdón por extenderme tanto, pero realmente este tema es muy complejo. No es tan fácil de entender ni de explicar, pero espero que con la exposición que les hice les haya quedado un poco más claro el panorama de los diferentes cambios en el tema del fenómeno migratorio, obviamente su influencia en la democracia centroamericana. Gracias. Muchísimas gracias, Hazel. Tengo 4 preguntas en el chat que te las voy a pasar simultáneamente para ver si podemos abordarlas. Ok, dice don Rodrigo Marchán, ¿podría preguntarle a la licenciada su opinión sobre el fenómeno migratorio venezolano hacia Chile? En el altiplano chileno hay más de 1000 ciudadanos que serán deportados. Eso es un tema en relación con Chile y Venezuela. De doña Deima Calvo, con relación a la pandemia, ¿qué podríamos esperar para nuestro país con relación a la migración interna y externa? De Melvin Alvarado, perdón, esa pregunta, vamos a ver, aquí se me confundió, me parece que esta pregunta es de Deima, perdón, esa es de Melvin, de Deima. En Costa Rica tenemos una percepción de las migraciones, sobre todo nuestros vecinos del norte, por lo general negativos, y con el COVID-19 se han acentuado las percepciones como amenazantes, peligrosas. Los migrantes se trasladan por caminos irregulares e inseguros en fronteras tan porosas como las de Centroamérica. ¿Será que no estamos gestionando bien este tema? Pregunta. Y de la doña Deima también, que pregunta
sobre las migraciones ambientales. ¿Cuál es la diferencia con las migraciones por cambio climático? Legalmente, a nivel internacional, ¿el refugiado climático existe? Y la última pregunta que tengo es de doña María Eugenia Paniagua. Dice, los flujos migratorios tienen un impacto importante en el sector educativo. Los niños y jóvenes llegan a las instituciones educativas con niveles formativos distintos a los de nuestro país. Un cuarto grado en un país centroamericano no corresponde necesariamente al cuarto grado en Costa Rica desde el punto de vista de los contenidos en los programas de estudio. La educación es un derecho inalienable, pero no se han hecho esfuerzos por los procesos de nivelación de la educación formal en la región. ¿Conoce algún estudio o investigación al respecto? Adelante, Hazel. Gracias, gracias. No, gracias a todos por las preguntas y que he dicho que ha sido bastante interesante el tema. Voy a hacer lo más resumida posible porque yo sé que quedan 5 minutos. Bueno, con el tema del fenómeno migratorio venezolano, que no solamente influye al tema de Chile, sino también vemos una presión muy grande a otros países como Colombia y Costa Rica y Panamá. Esa es definitivamente otra exposición, porque el tema de las causas difieren bastante, ¿verdad? Y el tema de las consecuencias. Sin embargo, el tema como en varios textos se les define el éxodo de las diferentes personas venezolanas, tiene que tener obviamente una preparación diferente de estos países. Lamentablemente, los organismos internacionales han dejado un poco solos a los países de destino de estas personas migrantes, en el tema de cómo hacer una integración y una reinserción positiva. Vemos también cierta... lo voy a hablar así como cierta xenofobia o clasismo, ¿verdad? Y que eso siempre ha sido un tema histórico en los fenómenos migratorios, en las cuales aceptamos muy bien los flujos migratorios de personas con preparación académica alta, ¿verdad? Pero nos quejamos de aquellas que son con preparación académica un poco menor o de extractos sociales menor. Entonces, podemos ver una tendencia, de hecho, del flujo migratorio venezolano en los países de América del Norte, perdón, de América del Sur y hasta la misma Centroamérica, donde empiezan a deportar a personas con cierta condición socioeconómica menor, ¿verdad? Y aquellos que son fáciles o que tienen mayor preparación o mayor conocimiento de las leyes o la normativa jurídica de cada país y que es más fácil pedir una solicitud de refugio, que es más fácil pedir un permiso de trabajo, son las que sí logran insertarse en estas sociedades, ¿verdad? Pero las personas que no tienen ese conocimiento son las que están sufriendo deportaciones y hay una doble victimización de su condición, ¿verdad? Pero definitivamente ninguno de estos países ha estado preparado, a pesar de que son países, digamos, que son a nivel de desarrollo humano un poco más fuerte que otros. Sin embargo, el tema del flujo de migración venezolana masivo no ha sido totalmente desbordado a la respuesta que pueden dar estos países como tal, ¿verdad? Y definitivamente, de hecho, por eso tampoco hice mucho énfasis en este grupo migratorio, porque específicamente para Costa Rica tiene características y tiene consecuencias y causas totalmente diferentes, pero sí es un tema de estudio. De hecho, nosotros en FUNPADEM, el año pasado hicimos un foro y en la cual conversamos mucho con diferentes ONGs y con diferentes representantes diplomáticos de Venezuela y Colombia del tema del impacto del éxodo venezolano hacia estos países, ¿verdad? Entonces, de hecho, les voy a compartir también la ponencia como tal para que la puedan ver y puedan profundizar como tal. Lo otro es el tema de la proyección en tiempos de pandemia de la migración interna y la migración externa. Actualmente, el tema de los flujos, del tema de la proyección de migración en tiempos de pandemia, realmente a todas las proyecciones que se hicieron durante el 2020, ninguna salió tan certera. Se había dicho que iba a haber una reducción de las remesas, no hubo una reducción de las remesas, sí hubo una reducción de las deportaciones, pero tampoco cayeron
al 100% como muchos países creían que no iba a haber caravanas migrantes, hubo caravanas migrantes, y esto significa más bien un desafío y un reto en los cuales no veo a ninguno de los países preparados, pues el tema de la pandemia da circunstancias y escenarios totalmente diferentes. Definitivamente sí hay una migración interna, de hecho sí hay registros, de hecho el registro, hay un informe de la OIM, también se los voy a juntar, se los voy a enviar, del tema del flujo migratorio ahora en el tema de la pandemia, y en la cual ha sido muy interesante cómo la migración interna ha aumentado en la mayoría de los países. Obviamente buscando oportunidades laborales, porque sabemos que la pandemia golpeó mucho el tema de las zonas turísticas, que es muy característico de las zonas costeras, donde están el tema de las zonas rurales en la mayoría de los países centroamericanos, ¿verdad? O el tema del sector agrícola. Entonces, ahí hay todo un informe, son casi 15, 20 páginas haciendo análisis sobre el estatus actual. Sin embargo, como les digo, nadie en ese momento se atreve a hacer una proyección como tal sobre cuáles serían esas tendencias, porque las que se hicieron el año pasado no se cumplieron. En el tema de la percepción negativa, y esa la uno con el tema también, en el tema de la educación. Para todos los países, pero principalmente para Panamá y para Costa Rica, que somos países de tránsito y somos países también de destino, el tema del gran desafío es el tema de una política de reinserción e integración de la persona migrante en todos los aspectos. De hecho, nosotros acabamos de terminar un proyecto de hecho se instaló ventanillas para personas migrantes en la zona norte de Costa Rica. Estuvimos trabajando en 3 zonas de la zona norte, y una de las grandes conclusiones de las diferentes investigaciones que se hizo en el marco del proyecto en FUNPADEN fue que no había claridad de la persona migrante de cómo insertarse socialmente, culturalmente, educativamente al país como tal. ¿Por qué? Porque no había claridad ni siquiera de las instituciones de cómo debería ser un protocolo de integración de estas personas. Entonces, muchas personas no van a matricular, ejemplo, y eso pasa mucho en la zona norte, no matriculan a sus hijos en las escuelas o no acceden al tema de salud porque creen que en estar en estado irregular, al ir a registrarse, sus datos son anotados para ser deportados. Entonces, no se integran de la mejor manera. Tampoco el MEP está preparado para existir un estudio o que haya hecho estudios para nivelar los diferentes temas de sistemas educativos de Centroamérica con el de Costa Rica actual, ¿verdad? Y no solamente Centroamérica, y es un tema importante, la zona norte ahorita tiene una tendencia en la cual ocurrió de 2016, en la muchas caravanas de migrantes extracontinentales se quedaron en esa zona, no pudieron pasar. Entonces tenemos cubanos, tenemos personas de África, en las cuales ahí están, no han podido ser insertados totalmente, y en la cual cómo vamos a hacer para ingresarlos al tema educativo, ¿verdad? Y no solo educativo, cultural, o sea, el tema también de poder trabajarlos. El último proyecto al que recuerdo y que de hecho fue bastante exitoso, fue un proyecto que se llamaba Entre Vecinos, que se hizo en la zona norte, que fue una iniciativa con la Dirección General de Migración, y de hecho a partir de ese proyecto se creó el Departamento de Integración del Ministerio de Migración, y en la cual intentaban de alguna manera gestionar la integración de las personas migrantes a los diferentes aspectos de la entidad costarricense o la idiosincrasia costarricense. Sin embargo, el proyecto finalizó, es un proyecto que también ejecutó FUNPADEN en su momento, y hasta el momento hay ciertas iniciativas. Está este tema dentro de la política migratoria que se trabajó y que es una iniciativa también muy interesante del gobierno de Costa Rica. Sin embargo, todavía tenemos grandes retos, ¿verdad? Y también retos en la percepción que tienen las personas hacia las personas migrantes. Sin embargo, como les digo, va a ser muy interesante estudiar la tendencia en los próximos años, porque las características del fenómeno migratorio nicaragüense hacia Costa Rica, que es el que prácticamente es el más conocido y en la cual son personas que sufren más de xenofobia, vemos que sus características cambiaron. Entonces, va a ser muy interesante desarrollar hasta una investigación de si la percepción del costarricense va a cambiar hacia este flujo migratorio, ¿verdad? El tema de migrantes por cambio climático se incluyen dentro de la migración por causa ambiental. Entonces, digamos, es parte de...
Sin embargo, se habla de migración por causa de factores ambientales, porque puede ser que muchos movimientos no sean específicamente por las amenazas del cambio climático, sino porque fue simplemente un tema de algún desastre natural que no fue consecuencia de la vulnerabilidad hacia el cambio climático, ¿verdad? Pero de unos años para acá, cuando se comprobó específicamente en la zona de las costas, principalmente la costa atlántica de Centroamérica, la vulnerabilidad hacia el cambio climático, entonces se define los flujos que vienen de esa zona, así como migrantes por factores ambientales, debido por la vulnerabilidad del cambio climático, pero está dentro como tal. Y yo creo que abarqué todas, Guido, no sé si me quedó alguna por ahí. Guido, sonido. Bien, creo que estamos con las preguntas del chat. Si alguna otra persona quisiera adicionar alguna otra consulta, y si no, para cederle la palabra a Luis Fernando Díaz. Roberto, adelante. Muchas gracias, Guido. Bueno, principalmente agradecer a Hazel la disertación y darle el espacio. Pero a mí tal vez, Hazel, si usted me lo permite, me gustaría saber si existe una relación entre la migración, digamos, interna o externa de los países y la manifestación, digamos, de ciertos delitos, no sé, delitos contra la propiedad, delitos violentos, etcétera. Y, digamos, si al haber ciclos migratorios o tasas migratorias más altas, hay una correspondencia con la criminalidad en la zona. Y otra cosa que me llamó la atención sobre su exposición es que en los últimos años Nicaragua no ha reportado homicidios, o me parece que la gráfica estaba, bueno, el indicador de Nicaragua estaba en 0. Entonces, eso es porque no se están elevando cifras oficiales, o por qué razón Nicaragua revela ese indicador en esas condiciones. Gracias. Con gusto, Roberto, claro. Muchísimas gracias por permitirme la aclaración de ambas. Voy a empezar por la segunda. Lo pusimos en 0 porque es una cifra negra, es un cisne negro, lo que llamamos en un tema de estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un dato confiable, o es un dato, digamos, que difiere mucho de la tendencia. En este caso, en el caso de Nicaragua, la tasa de homicidios, sí ha sido reportada oficialmente por el gobierno. La del año pasado, que acaba de terminar, la reportó en 3.5 de homicidios por cada 100.000 habitantes. Es una cifra que es la mitad de lo que ha ocurrido en los últimos años, en la cual nos parece una tendencia que no justifica mucho, y además también hasta por un tema de respeto, porque en esa tasa de homicidio no se está tomando en cuenta la cantidad de muertes por temas de persecución política o muertes por un tema de violencia política. Entonces consideramos que no puede ser parte del estudio, entonces por eso desde el año 2018 eliminamos el tema de estar registrando la tasa oficial de Nicaragua, digamos. No la eliminamos, la ponemos en 0, y en el tema de las notas del pie hacemos la justificación como tal, ¿verdad? Que al final a cabo esto más bien nos puede generar una confusión en el análisis regional de la evolución de la tasa de homicidios. Entonces preferimos nada más quitar Nicaragua y estudiar los otros países hasta que ya tengamos datos confiables, ¿verdad? Y además porque es un tema no solamente que se hace desde FUNPADEN, sino desde otros centros de pensamiento, ¿verdad? Y principalmente vos conoces el tema de Cybercrime, hasta ellos mismos también hace la aclaración como tal. Con respecto a la primera consulta, y es un tema también muy importante, en el caso de Costa Rica te voy a hablar. Y te lo voy a hablar porque es el que maneja un poquito más el tema del registro de estadístico con respecto al tema de la incidencia delictiva como tal. Actualmente el OIJ no hace una diferenciación de las personas victimarios por su condición migratoria. Eso no existe como tal. La única diferenciación de ese dato existe en población penitenciaria por nacionalidad, pero a nivel de incidencia delictiva y menos por región existe la diferenciación. Me imagino que para un tema de estudio
a profundidad y con las justificaciones necesarias se podría pedir las bases de datos al OIJ y poder hacer lo que me parece muy interesante para poder romper mitos, como se hizo en su momento con el tema de la cantidad de personas detenidas y en estado de privación de libertad, en la cual se decía que la mayoría eran migrantes y definitivamente no. Y la tendencia es que la mayoría, en un porcentaje muy, muy grande, son costarricenses. Pero yo creo que es un dato que sería muy interesante pedir la base de datos para ver si el tema de los victimarios de incidencia delictiva, delitos contra la propiedad o delitos contra la vida, ver el porcentaje de participación de personas en condición migratoria como tal. La única que sí se mete en condición migratoria son las personas víctimas de delitos contra la propiedad y delitos contra la vida, que son turistas. Esa sí existe y esa sí, digamos, esa sí es abierta, esa sí es de consulta abierta y esa se hace la diferencia, pero las demás de victimarios no está disponible abiertamente al público. Habría que consultarle directamente a la oficina de planes y operaciones del OIJ, que es el que maneja el tema de las estadísticas. Muchas gracias, Hazel. Luis Fernando, adelante. Muchas gracias, Guido. Hazel, muchísimas gracias por esta sustanciosa disertación y por el montón de material que nos ha ofrecido, nos va a poner a estudiar, lo cual solo es culpa de nosotros, pero además esa es la vocación de CEDAL. Para la próxima semana, en CEDAL deseamos invitarlos a que nos acompañen el sábado 13, cuando contaremos con la presencia del doctor Mauricio Vargas Fuentes, doctor en medicina y cirugía, especialista en administración de la salud y la salud pública. Con Mauricio conversaremos sobre el tema salud y seguridad social como determinantes de la democracia. Mauricio ha sido, entre varios honrosísimos cometidos, viceministro de Salud y director de la Escuela de Salud Pública de la UCR. Y para nosotros en CEDAL es un privilegio contar con alguien como él, que ha entregado muy buena parte de su vida a la gestión del movimiento cooperativo en salud en el país en general y en algunas zonas del área metropolitana en particular, así como a la creación temprana de los EBAIS. Así que con mucha ilusión esperamos a Mauricio la próxima semana y de hecho habrá continuidad con algunos temas planteados por Hazel hoy. De nuevo, gracias Hazel y gracias a todos por acompañarnos este y los últimos sábados y como sabemos lo van a seguir haciendo por un par de meses más. Gracias, Guido. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias. La grabación. Bien, nos vemos a todos. Feliz fin de semana, mucho gusto. Muchas gracias por su tiempo. Igualmente, luego. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Gracias, Eunice. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, Melvin. Gracias, don